Hola, buenos días, mucho gusto a todos, gracias por estar presentes. Será un gusto poder compartir nuestros conocimientos con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación daremos inicio a nuestra presentación con nuestro foro lleva por nombre Constitución de Sociedades Anónimas. En este foro vamos a tratar unos puntos específicos como es el artículo 368 del Código de Comercio, que habla sobre contabilidad completa de las empresas, también requisitos de constitución y aspectos legales que debemos considerar al momento de iniciar nuestra sociedad anónima. Bueno, vamos a iniciar con qué es una sociedad anónima. Para eso le daremos bienvenida nuevamente a Freddy Garza. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar en materia. Un tema muy importante, muchas veces para los emprendedores específicamente, cuando van a iniciar un proyecto nuevo y tienen duda, pues, de qué forma iniciar legalmente, pues, esperemos hoy solventar algún tipo de dudas para los que están emprendiendo y, pues, obviamente, para los que ya emprendieron, ver si lo hicieron de una forma correcta o poder modificar en el camino para adecuarse legalmente a lo que más les pueda beneficiar. Pues una sociedad anónima, según el Código de Comercio, pues indica que es un tipo de sociedad mercantil. Este es un primer punto a tomar en cuenta, ya que hace referencia a que es una sociedad mercantil, porque también existen sociedades civiles, pero el objeto puramente de una sociedad mercantil es el lucro. Esa es la específica diferencia que tienen una con la otra. Pues esa se constituye con un capital dividido. ¿Por qué dicen que es un capital dividido? Por lo mismo de ser una sociedad, significa que debe de haber más de una persona para poder crearla y para poder subsistir. Cuando nos referimos a una persona, puede ser una persona individual o puede ser una persona jurídica. Esto lo vamos a abordar más adelante en cuanto a quiénes pueden crear una sociedad anónima. Otro tema es que está representada por acciones. Esto es como el título de acción es lo que le da poder a la persona que juntamente con otra u otras crean la sociedad y es el que le va a dar el porcentaje de participación que tiene dentro de la misma. Eh, este es un punto muy importante en cuanto al tema de sociedades anónimas a la hora de hablar de la responsabilidad, que es una de las muchas dudas que tienen cuando se va a iniciar. ¿Qué pasa si yo vengo conjuntamente con la persona que en este caso es mi socio accionista? ¿Hasta qué punto vamos a responder nosotros por la sociedad? Esto se ve limitado al simple hecho de las acciones que tengan pagadas. Es por ello que más adelante vamos a ver que es una de las opciones o uno de los beneficios que tiene el crear una sociedad anónima. Conclusión, pues vamos a decir que es un tipo de sociedad mercantil que se constituye con un capital dividido y representado por acciones, en la cual la responsabilidad de cada accionista se limita al pago de las acciones que se han efectuado. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Muchas gracias, estimado. Vamos a continuar con la pregunta de ¿qué diferencia una sociedad anónima a una empresa individual? Bueno, muchas veces pues, uno al decir empresa se refiere a una sociedad anónima, siendo esto una forma incorrecta, ya que existe una diferencia, existen muchas diferencias concretas entre una sociedad anónima y lo que es una empresa individual. Como primer punto o la primera diferencia esencial es que la sociedad anónima tiene una personalidad jurídica. ¿Qué significa esto? Que a la hora de crear una sociedad anónima estamos creando a una persona jurídica. Hay dos tipos de personas, la persona individual y la persona jurídica, que es la que casi tiene todas las características a una persona, a diferencia de quien no es un humano. Esa es la única diferencia.
Y una empresa individual como tal no tiene personalidad jurídica, necesita de un individuo, en este caso del propietario de la misma, para poder ejercer sus funciones. Otra cuestión es la formalización de cada una. Por ejemplo, una sociedad anónima lleva ciertos requisitos para su creación ante el registro mercantil de una manera más formal. Se crea a través de la constitución de la misma por medio de una escritura pública. Necesita un capital para poder manejarse. Necesita la representación de una persona y que en este caso debe ser una persona natural que la represente como tal, ya que obviamente la persona jurídica como tal, pues no puede ir de forma presencial a hacerlo, ¿verdad? La empresa individual como tal es solo una forma en la cual una persona puede dar a conocer sus servicios. Al no tener representación jurídica, el propietario es el que absorbe toda la responsabilidad y el control del negocio. Entonces vamos al otro tema, que es quién representa a cada uno. A la sociedad anónima se debe nombrar a una persona en común acuerdo de todos los accionistas para que represente todo en beneficio de la sociedad. En este caso es un auxiliar de comercio que puede ser un administrador único, un presidente de consejo de administración, un gerente general, al cual se le da tanto el nombramiento como la representación legal de la sociedad para que actúe en nombre de éste. Y al actuar obviamente en nombre de la sociedad, actúa en beneficio de los accionistas que lo han nombrado para que represente la misma. En una empresa individual única y exclusivamente lo puede representar el propietario. Existen determinadas formas de que el propietario otorgue a otra persona la representación de su nombre. En este caso, el nombre de la empresa. Puede ser a través de un factor, de un gestor de negocios o de un mandato. Pero puramente lo que conlleva esta representación es que a la hora de cualquier inconveniente, la sociedad anónima responde como tal, como persona jurídica por todas las cuestiones, tanto buenas como malas, que se puedan generar de su representación. A diferencia que en una empresa individual, el que responde absolutamente, pues, es el propietario del negocio. Gracias, estimado. Ahora daremos paso a los beneficios de una sociedad anónima. Ok, perfecto. Si me pueden hacer favor de pasar a la siguiente, que vamos a desglosar ahí los beneficios que se pueden. Ok, bueno, dentro de los diferentes beneficios que puede tener una sociedad anónima, el primero pues es la responsabilidad limitada. Esto nos dice que al crear una sociedad anónima, los accionistas tienen una responsabilidad limitada por las deudas y obligaciones que adquieren. Esto significa que los accionistas no son personalmente responsables por las deudas y obligaciones que adquiere la sociedad. Esto es muy importante, porque esto lo que nos da es una división entre obligaciones que se adquieren en nombre puramente de la persona jurídica, en este caso de la sociedad anónima, y de las obligaciones que de forma personal adquieren los accionistas, que son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, es uno de los beneficios que tiene la creación de una sociedad anónima, porque estamos ante una forma de blindar el patrimonio personal a la hora de hacer una inversión, ¿verdad? Que es uno de los mayores temores de un emprendedor cuando inicia, ya que él tiene miedo de que si en su negocio pues no le va bien, se puede haber afectado su patrimonio personal. A la hora de la creación de una sociedad anónima, como beneficio primordial es que la sociedad responde únicamente por lo que accionariamente tiene pagado y no con los bienes personales que tienen por separado cada uno de sus accionistas. Segundo punto es la atracción de inversión. Se dice que hay una facilidad para atraer inversión a través de una sociedad anónima porque es más atractivo para los inversionistas, ya que les permite comprar acciones de una sociedad anónima y tener un cierto grado de propiedad. Nos facilita a la hora de crear más patrimonio, más capital, porque con la generación de nuevas acciones podemos atraer inversión para poder desarrollar.
a la sociedad. ¿Y qué beneficio obviamente tienen los nuevos accionistas? Que a la hora de tener un porcentaje accionario, ellos tienen poder de voto a la hora de tomar una decisión dentro del ejercicio puramente de la sociedad anónima. También nos proporciona mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de la sociedad. Por lo mismo, que como tiene que ser una decisión colegiada, entiéndase, una decisión entre todos los accionistas, es un poco más transparente el poder venir y ejecutar acciones en nombre de la sociedad. La flexibilidad. Esto se refiere a que las sociedades anónimas pueden ser más flexibles a diferencia de otras estructuras empresariales, lo que hace una adecuada o le da una amplitud de desarrollo a la sociedad en cuanto a su objeto, que es otra diferencia con respecto a una empresa, porque una empresa individual pues tiene un objeto específico y así lo solicita el registro mercantil, de que una empresa individual creada por un propietario en este caso debe dedicarse a una cuestión en específico. Por ejemplo, si va a colocar una carpintería, puedes a través de su empresa individual única y exclusivamente dedicarse a lo que es carpintería. No puede hacer una facturación por medio de esa patente de comercio, por ejemplo, de zapatería, de un café internet, de una librería. Tiene que especificar. Si en dado caso se quiere dedicar a otros rubros, debe de crear para cada rubro una empresa individual, lo que nos lleva a limitar la expansión de su inversión, porque así no se junta con una cantidad de empresas eh, por cada rubro que él necesite. A diferencia de la flexibilidad en la sociedad anónima, de que la misma persona jurídica tiene eh, una números apertos, o sea, está ilimitado el sentido de crear todos los objetos a los que se pueda dedicar. Entonces, la misma persona jurídica, si bien es cierto, necesita patentes de comercio, pero la misma persona jurídica puede dedicarse a varias cosas. No es necesario que cree una sociedad para cada rubro de comercio al que se quiere dedicar. El otro punto que vamos a ver como un beneficio de la sociedad es el prestigio y el profesionalismo que le va a dar a los servicios que va a prestar. Pues no es nada oculto de que a la hora de que uno se presente a través de un nombre comercial, pues obviamente uno causa más impacto comercial frente a sus futuros clientes que presentarse en forma personal, ¿verdad? A la hora de tener mostrar una estructura más consolidada por medio de una sociedad establecida, un capital enmarcado, que tienen a una persona que los represente, unas cuestiones contables obligatorias que deben de llevar a cabo. Entonces, lo que le da es una mejor cara al negocio, ¿verdad? Una mejor presentación. Y pues, en resumen, como beneficios de emprendimiento, podemos decir que una sociedad anónima en Guatemala puede proporcionar una serie de beneficios, incluyendo la responsabilidad limitada, la facilidad para para atraer inversión, mayor flexibilidad en cuanto al rubro de negocios, una imagen más profesional. Pues obviamente hay que verificar todos los requisitos legales que se necesitan para la creación de una sociedad anónima y que es muchas veces lo que a un emprendedor viene a asustarle, porque si bien es cierto, a corto plazo es más factible crear una empresa individual, muchas veces a largo plazo se ve necesario, a través de su crecimiento, crear una sociedad anónima, lo cual le pudo haber hecho más fácil el camino si inicialmente hubiese creado una sociedad anónima, hubiese blindado su patrimonio, responde, como dijimos, únicamente con lo que los accionistas han aportado, tiene una mejor carta de presentación, tiene más flexibilidad de atraer inversión. Entonces, poniendo los pros y contras, pues obviamente siempre se inicia con poco capital, que es uno de los datos para no inclinar la balanza hacia la creación de una sociedad anónima inicialmente, sino de una forma más fácil, la creación de una empresa mercantil. Como siempre decimos, no siempre lo más fácil es lo mejor o lo más bueno.
Gracias. Ahora daremos paso a los aspectos que debemos tomar en cuenta cuando creamos nuestra sociedad anónima. Ok. En cuanto a los aspectos a tomar en cuenta, pues una de las preguntas iniciales es, ¿quiénes pueden crear una sociedad anónima? Inicialmente, dos personas o más, en este sentido, personas naturales o entiéndase humanos, para decirlo de una forma más clara, pueden crear una sociedad anónima. ¿Una persona extranjera puede crear una sociedad anónima? Sí puede participar dentro de una sociedad anónima. Es necesario, obviamente, que esté en Guatemala. Sí, si él desea firmar de forma personal la Constitución. Pero si no existen métodos para que el extranjero, en este caso, pueda otorgar un mandato a una persona en Guatemala que tenga la capacidad para poder firmar en su nombre y constituir la sociedad anónima en nombre del extranjero. ¿Puede otra sociedad anónima participar? También puede. Puede una sociedad anónima, en este caso, crear otra sociedad anónima, derivado de que tiene personalidad jurídica, al igual que una persona individual, para poder comparecer a constituir la misma. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es la denominación. Derivado de que sí hay que hacer una búsqueda retrospectiva en cuanto al nombre en el registro mercantil, ya que no pueden haber dos sociedades que se llamen igual o muy similar. Muchas veces existen algunas sociedades que se llaman casi igual, pero se dedican a cosas completamente distintas. Entonces, un punto muy importante a tomar en cuenta es el nombre que se le desea dar a la sociedad, eh, ya que si no, pues es objeto de rechazo ante el registro mercantil. Pero existen los métodos para que previamente a hacer la escritura de constitución social, pues se determine si es viable o no utilizar el nombre específico que se le quiere dar a la sociedad. Otro tema es el objeto amplio de lo que estábamos platicando, de que existe una versatilidad en cuanto a una sociedad anónima de poder dedicarse a varias cosas dentro de su escritura social, pues puede mencionar que se puede dedicar a la carpintería, a renta de inmuebles, a la compra de inmuebles, a una biblioteca, o sea, no hay una limitación ni tienen que llevar puramente relación los actos a los que comercialmente se quiere dedicar. Gracias, licenciado. ¿Nos puede hablar acerca del tipo de capital dentro de las sociedades anónimas? Con mucho gusto. En cuanto a los temas de capital, que es otra de las dudas muchas veces de los emprendedores, es cuánto necesito yo para constituir mi sociedad anónima. Pues han habido varias reformas a través de los años, todo esto en búsqueda de que las personas que se encuentran en el comercio informal, pues hay que formalizar su negocio, ya sea a través de una empresa o de una constitución de sociedad anónima. Y pues obviamente han bajado los rubros en búsqueda de alentar al emprendedor a constituirse formalmente, ¿verdad? Y tener ya un negocio que pase de la informalidad a que legalmente esté constituido. Y obviamente esto busca también que haya una mayor supervisión por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria en el tema de recaudación, pero es importante que el comercio se formalice. El capital mínimo con el cual se puede autorizar una sociedad, bueno, existe una diferencia entre un capital autorizado y un capital pagado. El capital autorizado es, en breves palabras, ponerle un techo al monto por el cual se pueden emitir acciones. En este caso, para darle viabilidad a los emprendedores, las modificaciones que tuvo el Código de Comercio y el arancel del registro mercantil específicamente a través de su reglamento, es que hasta un monto de 499,999 quetzales es un tope sin el pago de aranceles, lo que conlleva a que ustedes pueden emitir acciones hasta ese monto, o sea, percibir aportaciones, incluir a nuevos socios
o bien los socios que son los que inicialmente van a constituir la sociedad, pueden aportar para recibir acciones. Si en dado caso, en algún momento, a la sociedad pues le va bien, ese techo se puede subir a través de un paso que se llama modificación de capital, de igual manera en el registro mercantil. El capital mínimo pagado es las aportaciones que se deben de recibir como mínimo para la apertura de la sociedad. En este momento, pues, el monto mínimo es de 200 quetzales. ¿Cómo se aporta este dinero? Pues existe la facilidad de que a la hora de constituir la sociedad anónima, pues se nombra automáticamente, ya sea al presidente del consejo de administración o como comúnmente se hace al administrador único. Ese dinero se le entrega al administrador único y con eso se puede aperturar la sociedad. El monto va desde los 200 como mínimo hasta los 2,000 quetzales como máximo para hacer la constitución en efectivo. Si sobrepasa esa cantidad en efectivo, pues ya se debe crear una cuenta bancaria provisional ante cualquier banco del sistema, ya que con ese depósito se hace constar en la escritura de constitución cuál va a ser el capital inicial de la sociedad. No solamente se puede aperturar una sociedad con un capital en efectivo, existen varias formas de aperturar una sociedad. Antes comúnmente se hacía que como el monto de apertura de capital social era de 5,000 quetzales, los emprendedores no tenían esa cantidad para iniciar, realizaban estudios de prefactibilidad y los aportaban para que iniciara la sociedad y les daban una estimación de valor. También puede ser a través de una aportación de un bien inmueble, que hay que tomar en cuenta que a la hora de aportar bienes inmuebles a la sociedad, el propietario en este momento que promete dar a la sociedad en aportación, se desliga completamente del bien inmueble y pasa a ser el inmueble a nombre de la propiedad, a nombre de la sociedad. ¿Qué conlleva esto? Que lleva una inscripción registral, una obligación de dar aviso de que esa propiedad efectivamente pasa a nombre de la sociedad. Si no, esa sociedad pues queda sin validez ante el registro mercantil después de los 3 meses. Muchas veces se tienen derechos posesorios sobre las propiedades. Estos derechos inicialmente existe una prohibición para aportarlos. Se puede hacer una aportación posterior, pero para la constitución puramente de una sociedad no es permitido. Pero en conclusión, para el tema de emprendimiento, es necesario únicamente aportar 200 quetzales entre los 2 o más socios para aperturar una sociedad. Gracias. ¿Nos puede comentar acerca del trámite de inscripción, por favor? Claro, en cuanto al trámite de inscripción, pues la modernización del registro mercantil, que es el ente encargado de llevar a cabo todo el registro y control de las sociedades en Guatemala, pues ha ido actualizándose y ahora pues puede hacerse en un 100% de forma virtual, pero a su vez también existe todavía la opción de hacerlo de forma física. Lo que se necesita para constituir una sociedad anónima es, pues obviamente, primero que exista 2 personas con el objeto de unirse con un fin común, abocarse a un notario para la creación de los estatutos que van a regir la sociedad, en este caso es la escritura de constitución, aportar como mínimo 200 quetzales o más a través de las distintas formas que platicamos para la constitución de la sociedad, darle un nombre a la sociedad, verificar a quién se le va a dar el primer nombramiento de la sociedad, que puede ser uno de los accionistas o una persona ajena a la sociedad, y con todo este conjunto de elementos, pues se constituye la sociedad a través de una escritura pública ante notario, se elabora un documento notarial, que en este caso es un acta notarial de nombramiento para darle las facultades a la persona que se nombró en la escritura de constitución como primer representante de la sociedad para que ésta venga y en nombre de la sociedad
haga la inscripción ante el registro mercantil, llenar el formulario requerido por el registro mercantil, que acá es donde se derivan las dos formas que existen. La primera forma, que es la forma digital o virtual, pues a través de del portal del registro mercantil, se sube toda la documentación y se llena todo el formulario con la información requerida en cuanto a datos de los accionistas, datos de la escritura de constitución, datos del acta de nombramiento, nombre que se le va a dar a la empresa, porque es necesario que tenga por lo mínimo una empresa para poder ofrecer servicios a la sociedad, datos del contador, que es una parte muy importante dentro de esta nueva forma de inscripción ante el registro mercantil, ya que por la unificación de entidades, en este caso registro mercantil y SAT, automáticamente se debe brindar la información contable que va a tener la sociedad en cuanto a los regímenes que va a adoptar la sociedad para poder hacer de una vez ante la Superintendencia de Administración Tributaria la inscripción respectiva, por lo cual, juntamente con la necesidad de abocarse a un notario, existe la necesidad de obtener los servicios de contabilidad de un contador que ejerza esta profesión para poder nombrarlo como contador de la sociedad. Y pues obviamente que apoye en el sentido de qué es lo que más le beneficia a la sociedad adoptar ante SAT. En este caso, el formulario se llena, se traslada también con la solicitud de apertura de libros, tanto legales como contables, que pues eso lo vamos a platicar ahorita un momento en el ámbito contable. Y dentro de los puntos importantes o de las dudas más comunes a la hora de la creación y la presentación de toda esta información ante el registro mercantil es, lejos de todo lo que pueda adaptar, es la pregunta inicial de todos los emprendedores es, pero yo inicialmente no entiendo y no tengo la capacidad con relación al capital que voy a invertir inicialmente para adoptar un régimen muy complicado. Y el único régimen que conocen es el de pequeño contribuyente. ¿Puede una sociedad anónima inscribirse ante este régimen? Y la respuesta es sí, con los mismos parámetros que una persona individual. Media vez sus ingresos no sobrepasen los 150,000 quetzales, puede adoptar ese régimen y posteriormente cambiarse al que más le convenga. O inicialmente, si tienen una estructura de cuánto es lo que van a ingresar y ven que obviamente sobrepasa los 150,000, pues a través de la asesoría de su contador venir y adoptar un régimen que les beneficie más desde un inicio. Gracias. ¿Usted nos puede comentar qué obtenemos después de realizar este trámite de inscripción de nuestra sociedad, por favor? Bueno, ¿qué obtenemos al inscribir ante el registro mercantil y ante SAT una sociedad anónima? Vamos a recibir la escritura de constitución debidamente razonada con su número de registro, folio y libro, que en pocas palabras va a venir a ser como el DPI de la sociedad. Aquí van a estar todos los datos con los que se realizó la inscripción respectiva en la sociedad. Vamos a recibir la patente de sociedad y la patente de comercio. Vamos a recibir también el nombramiento con el cual el representante legal va a poder ejercer la representación de la sociedad, valga la redundancia, ante cualquier institución que le sea permitido dentro del nombramiento con las facultades que le fueron otorgadas. Y asimismo, actualmente, pues también se recibe el RTU previo a hacer un procedimiento, del cual vamos a platicar acá con nuestro amigo Abner para que nos explique qué procedimiento se debe realizar posterior a la inscripción registral. También vamos a obtener los títulos de acciones. Perdón. Vamos a obtener los títulos de acciones, los stickers de autorización de libros contables y el RTU con todas las adaptaciones que se hicieron al régimen adoptado ante SAT. En sí, esto sería la estructura de
de todo lo que se recibe por parte del registro mercantil y la Superintendencia de Administración Tributaria para que la sociedad pueda empezar a operar, crear sus cuentas bancarias de ser necesario y de no haberla aperturado inicialmente con el capital y, y poder operar como una persona jurídica legalmente establecida en Guatemala ante las leyes mercantiles de Guatemala y pues prácticamente eso sería lo que se obtiene, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Ahora daremos paso a los aspectos fiscales que debemos tomar en cuenta al momento de constituir nuestra sociedad anónima. Para eso, nuevamente, le damos la bienvenida a nuestro contador general de Tuconta, a Abner Mejía. Hola, mucho gusto y muchas gracias ahí por la oportunidad. Vamos a entrar en materia acerca de los aspectos fiscales. Ya obtuvimos el conocimiento de temas legales hablando a nivel de registro mercantil, pero es necesario que también tomemos en cuenta todo lo que los requerimientos u obligaciones que debemos cumplir ante SAT, ¿verdad? Que es quien rige a nivel tributario. ¿Por qué debemos de cumplir con estas obligaciones? Una, porque son obligaciones legales que están estipuladas en ciertas leyes, tanto tributarias como legales. Por ejemplo, el Código de Comercio, la Ley de Actualización Tributaria, y así cada uno de los impuestos a los que nosotros nos vayamos a afiliar, tiene cada uno el reglamento o bien la ley establecida para que nosotros podamos cumplir con lo estipulado. También tenemos responsabilidad fiscal. Sabemos que como ciudadanos y domiciliados dentro del país debemos de presentar nuestros impuestos correspondientes y nuestro aporte hacia el país, ¿verdad? Hablando en temas fiscales o en temas de tributos. La transparencia y rendición de cuentas. Cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas, nos referimos al hecho de que debemos de dar visibilidad de nuestros movimientos, en este caso como sociedad anónima, al ente fiscalizador, que en este caso pues es SAT, ¿verdad? Debemos darle visibilidad de todos los movimientos que realicemos. ¿Y por medio de qué lo vamos a hacer? Por medio de los libros, por medio de la contabilidad que debemos llevar en base a lo que vamos a ver posteriormente. También para evitar multas y sanciones o problemas legales. Sabemos que al incumplir algún acuerdo o alguna ley que estipule, podemos caer en sanciones, ¿verdad? Podemos adquirir sanciones, multas, incluso podemos llegar hasta temas legales, por lo cual podamos recibir una demanda por inconsistencia o incluso hasta por evasión, por elusión, ¿verdad? También tenemos reputación y confianza. Creo que anteriormente habíamos hablado acerca de eso o incluso el licenciado lo comentó anteriormente, que pues al final recibimos un prestigio o una reputación al momento de que nosotros entregamos un documento constituido como una sociedad anónima, que pues va a dar validez y confianza tanto a nuestros proveedores, nuestros clientes y a todos con los que nosotros tengamos contacto, ¿verdad? Gracias, Abner. ¿Nos puedes comentar acerca de los requisitos y obligaciones que tenemos al momento de constituir nuestra sociedad anónima de manera fiscal y contable? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Dentro de las obligaciones que nosotros tenemos como sociedades, el Código de Comercio en su artículo 371 nos establece que debemos de tener registrado un contador, ¿verdad? Esto es para las sociedades anónimas, esto ya no es como para los pequeños contribuyentes, que para ellos es opcional el poder registrar un contador que se encargue como de hacer la supervisión y la presentación de todos los impuestos. Para las sociedades es diferente, para esto ya es una obligación que debemos de cumplir, ¿verdad? Incluso cuando hacemos el trámite inicial, como lo comentó en este caso el abogado, es necesario que nosotros podamos dar la información de esta persona que va a estar encargada de nuestro proceso contable, ¿verdad? Ya es obligatorio. También los ingresos anuales, nosotros debemos de reportar un aproximado o un estimado de cuántos ingresos anuales vamos a obtener al momento de hacer la inscripción, ya que es funcional tanto para nivel de registro mercantil como para SAT. Recordemos en el punto anterior que parte de nuestras obligaciones es dar transparencia y visibilidad a los entes, ¿verdad? Que están encargados de poder
tener la fiscalización de nuestras empresas. Entonces, para ello es necesario que nosotros podamos dar visibilidad de esta información. El régimen o los regímenes que nosotros tenemos que adaptar, estos existen varios. Realmente podemos constituir una sociedad anónima como pequeño contribuyente, como en regímenes de IVA, pequeño contribuyente o régimen general, ¿verdad? Tenemos estas dos opciones. Sin embargo, para ser pequeños contribuyentes, recordemos que debemos de tener una facturación aproximada o bien una facturación máxima de 150,000 en un determinado periodo, hablando de un año. Si no, posterior tenemos que hacer el cambio para ya trasladarnos a un régimen general de IVA. Hablando para temas de ISR, cuando somos pequeños contribuyentes, para esto, cuando nosotros nos trasladamos al régimen general de IVA, tenemos que hacer el cambio. También adquirimos la obligación de presentar el ISR, que hay varias opciones y esta se va a adecuar dependiendo de nuestra operación como sociedad. Para ello, pues creo que tenemos que tener el apoyo del contador y la instrucción también para que nosotros podamos hacer una proyección tanto de ingresos como de utilidades, gastos y todas las operaciones en general de la empresa para tener visibilidad y ver qué régimen de ISR se adapta mejor a nuestras operaciones, ¿verdad? Porque puede ser de que nosotros, por temas de desconocimiento o por temas de que realmente no sabemos cómo es el funcionamiento, nos afiliemos a un régimen en el cual paguemos impuestos de más, ¿verdad? Y no paguemos los impuestos adecuados. Entonces, para ello necesitamos la asesoría de los profesionales en materia, que en este caso serían los contadores, eh, para ya que ellos nos indiquen o nos guíen a qué régimen debemos adecuar, ¿verdad? Esto va a depender también de nuestras operaciones. Luego también tendríamos el del sistema de inventarios. Nosotros tenemos que establecer un sistema de inventarios de todos los que ya tenemos disponibles, o los que pone a disposición, en este caso, las entidades, y seleccionar uno, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Si va a ser primero en salir, primero en entrar y así, ¿verdad? O un promedio como tal. De igual forma, el sistema contable que vamos a utilizar, esta información, como nosotros al ser contribuyentes, tal vez no tenemos un amplio conocimiento acerca de este tema, pero para ello es de que nosotros debemos de tener designado un contador. Es por ello la obligación, porque ellos son los expertos quienes nos pueden a nosotros abocar y decir, bueno, vamos a utilizar el sistema tal de inventarios y el sistema contable tal. En base a eso ya vamos a hacer la escritura, ya vamos a establecerlo para registrarlo tanto en el registro mercantil como en SAT. En tema de libros contables, nosotros como sociedades anónimas ya tenemos que tener, al momento de tener un capital de 25,000 en adelante, ¿verdad? Tenemos que presentar ciertos libros a los cuales estamos obligados según el Código de Comercio. En esto sería el inventario diario mayor y estados financieros, que dentro de los estados financieros incluye el balance general y el estado de resultados, o bien estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias. Esta información de igual forma debe ser manipulada por el contador o un experto en materia para evitar cualquier tipo de errores y no caigamos en multas o en sanciones o al momento de tener una fiscalización de parte de SAT, no tengamos o no cumplamos con los requisitos que ellos necesitan. Estos libros también deben de tener una autorización, así como en el registro mercantil, en SAT. Por ello se pagan 50 centavos por cada hoja, por cada libro que nosotros imprimamos. Estos se pueden realizar por medio de Declaraguate y efectuando el pago en cualquiera de las agencias bancarias que ustedes tengan disponibles o bien desde una banca electrónica. Eso es. Bien, ahora mencionaremos los requisitos. Ya al momento de nosotros tener todo el trámite en el registro mercantil, tenemos que hacer el procedimiento de inscripción en SAT, ¿verdad? Automáticamente el sistema de SAT ya reconoce cierta información que en ambas entidades tenemos como la mezcla o bien la transición de la información. Entonces nosotros solo tenemos que dar como veracidad de lo que en realidad está ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la agencia virtual del representante legal.
el representante legal en este caso recibe una notificación en su agencia virtual y en este caso su correo, en donde puede hacer la carga de toda la información de la sociedad anónima que se va a constituir. Para ello, pues también es necesario tener un recibo de luz, el cual tiene que tener la dirección fiscal para nosotros dar visibilidad de que sí tenemos como tal un establecimiento o una ubicación en donde ellos puedan notificarnos, en donde ellos puedan llegar a hacer cualquier tipo de supervisión y nosotros nos encontremos disponibles en ese lugar. Como bien les comenté anteriormente, tenemos que tener el NIP y la autorización del contador. Ahora bien, el NIP, porque por medio de ello se hace la inscripción en SAT y la autorización que debe dar el contador. Anteriormente, solo con el NIP nosotros o con el número de registro, en este caso del contador, nosotros procedíamos a obtenerlo nosotros o a registrarlo como nuestro contador. Sin embargo, ahora hay que solicitar una autorización previa al contador, indicando de que sí, él está de acuerdo con ser contador en este caso, de la sociedad que se va a constituir. Y también tenemos que tener disponibles los documentos legales, en este caso serían los que ya se constituyeron a nivel de registro mercantil, porque nosotros tenemos que dar una copia, ya sea por medio de escáner o por medio de fotografía, siempre y cuando sean legibles en el sistema de SAT. Todo lo vamos a poder hacer por medio del link que SAT nos envía a nosotros, por medio de la agencia virtual del representante legal. Muchísimas gracias por la intervención de cada uno de nuestros participantes en el foro. Ahora vamos a dar paso a contestar algunas preguntas que nos han llegado. Vamos a iniciar con la pregunta de Sandra, que nos pregunta qué costo tiene la escritura de constitución de una sociedad anónima. Bueno, en cuanto a costos, inicialmente pues les pudiese platicar en cuanto... Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es el ejemplo básico, con un capital autorizado hasta 499,999, con un capital mínimo pagado de 200 quetzales. En gastos es un aproximado ante el registro mercantil, incluyendo cuestión de timbres, pago de aranceles, edicto, publicación que hay que hacer en la plataforma del registro mercantil, un aproximado de 2,000 quetzales en cuestión de gastos. Ahora, puramente en el tema de escrituración, en el tema notarial, es un aproximado de 5,000 quetzales. Obviamente, esto conlleva desde el tema de la constitución de la sociedad anónima en escritura pública, formalización del formulario, nombramiento, obtención de razones de registro, tanto de nombramiento como de la inscripción de la sociedad, patente de comercio, patente de sociedad, timbres que deben de llevar ambas patentes, emisión de títulos de acciones, emisión de autorización de libros tanto legales como contables, pues eso sería más o menos en gastos y honorarios. Obviamente, aprovechando, pues en Prolesa existen para emprendedores ciertos planes de financiamiento para la constitución de sociedades anónimas, porque en algún momento les podemos apoyar. Estamos a la orden. No sé si hay otra pregunta por ahí. Gracias, licenciado. Nos preguntan mediante Facebook si habrá algún problema si uno tiene una sociedad anónima sin tener una empresa formal, sin empleados, sin mobiliario, pero sí con un costo de venta mensual de 30,000. Perdón, no te escucho muy bien. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro. Preguntan que si habrá algún problema si uno tiene una sociedad anónima sin tener una empresa formal, sin empleados, sin mobiliario, pero sí con una venta mensual de 30,000. No, pues no habría ningún problema, porque en este caso los 30,000 quetzales pues están siendo vendidos por la sociedad. Obviamente, teniendo su representante legal, él puede estar encargado de llevar el tema del seguimiento a la contabilidad que debe darle el contador ya nombrado para la creación de la sociedad. Entonces, posteriormente se le pueden ir adaptando el mobiliario como aportaciones,
se puede subir o cambiar el régimen como lo explicó Abner. Entonces, inicialmente no existe ningún problema con que la sociedad pues tenga ese tipo de ventas y pues sin tener empleados ni mobiliarios. Obviamente tiene que tener a una persona responsable, que en este caso es el administrador único, y con eso sería suficiente para poder iniciar. También nos pregunta Janet González, estamos como pequeño contribuyente en el negocio, pero si queremos crear una sociedad anónima, ¿qué pasa con el negocio que tenemos actualmente? Ok, perfecto. Eso es una de las cuestiones que les decía, que pues obviamente cuando uno emprende, veo como opción más viable el empezar con la creación de una empresa individual. En este caso, no hay ningún problema que ustedes quieran trasladarse a una sociedad anónima porque parte del capital inicial de esa sociedad anónima puede ser la aportación de esta empresa o de esta patente como tal y obviamente de toda la contabilidad que conlleva esta empresa individual, pues va a ser aportada a la sociedad como tal. Entonces no hay ningún problema y mientras no se pasen de los 150,000, pueden seguir con la sociedad bajo el régimen de pequeño contribuyente. Muchas gracias. También nos preguntan, Juan Carlos Chamalé, ¿puede una asociación civil ser una SA? Sí puede, no hay ningún problema. Esta es una duda que se ha generado por bastante tiempo, pero según los criterios del registro mercantil en su guía de calificación registral, que si bien recordemos, pues estas guías no son ley, pero son parte de la análisis que han hecho los registradores para poder inscribir sociedades, es que como registro mercantil no le perjudica que una sociedad civil sea accionista de una sociedad anónima, toda vez que los estatutos de la sociedad civil expresamente se lo prohíban. Pero si no es el caso, no existe ningún problema y sí pueden ser accionistas de una sociedad anónima. Gracias, licenciado. Y una última pregunta que nos hacen mediante Facebook. Dice que si una sociedad anónima puede desprender o formar varias empresas que no tengan relación comercial. Sí, efectivamente en sí ese es el objeto de la sociedad anónima, la diversidad de negocios. Pueden crear empresas individuales para cada objeto con la única limitación que todos estos objetos deben de constar en la escritura pública de Constitución. Entiéndase, a la hora de crear la Constitución, se coloca la cláusula del objeto en el entendido de que la sociedad se podrá dedicar a B, C, D, E, F, G, hasta la Z, eso no importa, y después obviamente se crea la patente de comercio para cada rubro, pero por ejemplo, si queremos poner el rubro XZ, pero solo llegamos a la Z, vamos a necesitar ampliar esa escritura de constitución para adaptar ese nuevo rubro de negocio para poder generarle una patente de comercio. Pero relativamente no existe ninguna limitación para diversificar los rubros de negocio. Ok, licenciado, muchísimas gracias a cada uno de nuestros participantes del foro. También agradecemos sus preguntas. Si tienen más preguntas, pueden escribirnos o bien comunicarse mediante nuestra línea telefónica. Recuerden que nos pueden encontrar tanto a Prolesa como Tuconta en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar y nos pueden hacer las preguntas que quieran. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Con gusto compartir con ustedes. Feliz día.